¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer animaciones de texto como estas? Aprendamos a hacerlas en este nuevo tutorial de AtomicHero.com. Vamos a seguir trabajando con CapCut. Vamos a hacer una animación utilizando objetos de texto. Empezamos con una nueva escena. Vamos al objeto de texto. Vamos a dar un clic por aquí a texto predeterminado y se va a agregar en la pantalla. Si damos un clic por aquí desde las esquinas, podemos hacer el texto más pequeño o más grande. Voy a modificar en la ventana de propiedades lo que contiene este objeto de texto. Vamos a poner por aquí tutoriales. Lo voy a mover de este lado. Y este mismo objeto de texto lo voy a copiar y pegar presionando Control C y Control V. Lo voy a seleccionar. Y después lo voy a mover en el espacio de trabajo. Y también lo vamos a editar. De nuevo vamos a copiar este objeto de texto y una vez más. Vamos a ponerlo con minúsculas. Vamos a modificar un poco el tamaño del texto para hacerlo un poco más llamativo. Y también vamos a cambiarle el color de texto de Atomic Hero. Seleccionamos el texto, vamos a las propiedades del lado derecho y por aquí nos vamos a desplazar hacia abajo hasta donde encontremos la opción de color. Vamos a darle un clic por aquí. Ponemos un azul. Si queremos también podemos elegir algunas de las opciones de estilo preestablecido. Se van a aplicar las propiedades al texto que tenemos seleccionado. O si no queremos ninguno de los efectos, le damos clic por aquí donde dice sin efecto. Bueno, donde está el icono que nos indica que no se va a aplicar un efecto. Vamos a ponerle color, nada más, a este texto. Vamos a animar estos textos desde la línea de tiempo. La línea de tiempo nos va a indicar que el primer texto que se muestra es tutoriales y cuando el cabezal toca este segundo texto, se va a mostrar el texto de presentados y cuando llegue al texto por, se va a mostrar en pantalla y finalmente cuando el cabezal toque la línea de tiempo de Atomic Hero es cuando se va a mostrar ese otro texto. Vamos a verlo. Vamos a darle un poco menos de tiempo a la lectura de presentados. Desde que se muestra el texto presentados hasta el texto por pasa demasiado tiempo. Vamos a recorrer esta barra de la línea de tiempo del texto por para que se acerque un poco más y se muestre un poco antes. Vamos a mover un poco este de Atomic Hero. Y parece que ahí está un poco más. Se puede leer mejor. Presentados por Atomic Hero. Bien. Ahora lo que queremos es que todos los textos desaparezcan a la vez. Podemos ubicar el cabezal en el momento donde queremos que termine el texto. Y podemos arrastrar toda la línea de tiempo hasta ahí. Otra manera que podemos hacer esto es simplemente colocar el cabezal hasta que se muestre un poco antes de donde termina la línea de tiempo de cada texto. Los vamos a seleccionar y presionamos Control V. Y se ha cortado ahora estas líneas de texto. Vamos a eliminar seleccionando la última parte que se recortó y presionando la tecla suprimir en el teclado y así nos aseguramos que todos los textos terminan en el mismo momento. Ahora vamos a animarlos. Vamos a seleccionar primero el texto de tutoriales, que es el primero que se va a mostrar. Y vamos al panel de propiedades donde está la animación. Y vamos a las animaciones de entrada. Por aquí tenemos varias opciones de animaciones. Algunas son de paga, las que tienen este diamante. Las vamos a poder utilizar. Sin embargo, al momento de publicar el video es cuando nos va a decir que estamos utilizando un efecto que es premium o que es de paga. Y nos va a sugerir adquirir una membresía, hacer algún pago, etc. Por lo tanto, si no queremos hacer eso, si no queremos hacer un pago, podemos elegir algunos de los efectos gratuitos, como este de punto fugaz. Vamos a ver cómo se visualiza. Ahí podemos ver, ahí vemos que se aplicó la animación y una vez que presionamos el espacio podemos visualizarla. Vamos ahora con el texto de presentados. También vamos a elegir una animación, elegimos el mismo de punto fugaz. Después el texto de por. Aquí solo vamos a poner un efecto de desvanecimiento simple. ¿Sí? Este solamente aparece.
Y vamos a agregar otro más al de Atomic Hero. Vamos a ponerlo desde abajo, más o menos así. Regresamos el cabezal y vamos a ver cómo se ve la animación. Bien, vamos a agregar una animación adicional al texto de Atomic Hero para que aumente un poco su tamaño. Vamos a hacerlos de una manera similar a como lo hicimos con las imágenes en uno de los tutoriales anteriores. Primero vamos a asegurarnos de que termina la animación. Cuando se termina de mostrar esta flecha, cuando el cabezal ya ha pasado donde termina esta flecha, es el momento donde deja de aparecer ese texto o donde termina el efecto del texto. Aquí vamos a las propiedades del texto y vamos a donde está la escala. Aquí está la escala. Aquí vamos a agregar un fotograma donde el texto está en 82%. Vamos a darle un fotograma, se activa el fotograma. Vamos a mover un poco el cabezal hacia la derecha para que avance el tiempo. Y ahora vamos a aumentar esta escala hasta llegar a un, por ejemplo, 95%. Y ya se agregó el segundo fotograma. Voy a mover un poco el texto de por para que no se encime. Y ahora vamos a ver cómo se visualiza este efecto. Vemos ahí que tiene el efecto de entrada y después se empieza a aumentar su tamaño. Podemos mover un poco este fotograma para que inicie inmediatamente después de que termine de aparecer el texto. Si queremos que el efecto sea más rápido, vamos a acortar o reducir el tiempo entre un fotograma y otro. También podemos hacer que el texto cambie de color. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un fotograma para el color y después vamos a avanzar un poco el cabezal y cambiamos el color. Voy a usar el rojo para que sea más notorio el cambio. Y vamos a dejar que CapCut haga la transición o la interpolación entre el azul y el rojo. En este caso vemos que ha cambiado muy rápido. Voy a mover este segundo fotograma casi hasta el terminar la línea de tiempo del texto para que dure más tiempo entre cambiar entre azul y rojo. Por último vamos a ocultar el texto, vamos a agregar un efecto para que se desvanezca. Este tutorial es, por ejemplo, podemos agregar una animación de salida. Vamos a elegir desvanecimiento, desvanecer texto. Es un efecto de salida. Ahí va a desaparecer el texto de tutoriales. Vamos a agregarle un efecto similar al de presentados, desvanecer texto, y también al texto que dice por. Efecto de salida, desvanecer. Vamos a mover la línea de tiempo para que primero desaparezca tutoriales, que después desaparezca presentados y después desaparezca el texto de por. Y el Atomic Hero vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que se baje y después que desvanezca, o a la vez, al mismo tiempo que desvanezca. Para hacer que se baje, vamos a agregar un fotograma en donde tenemos la posición. La posición está por aquí abajo. Aquí está posición, eje X y eje Y. Si recordamos un poco las clases por ahí de matemáticas, de primaria o de secundaria, sabemos que el X es el sentido horizontal y el Y es el sentido vertical. Como lo que queremos es que se mueva hacia abajo, vamos a agregar un fotograma. Para grabar o guardar la posición actual, movemos un poco el cabezal y vamos a reducir el valor de Y. Más o menos, vamos a ponerle menos 100. Más o menos ahí. Aquí el texto solo va a moverse hacia abajo. Pero si además queremos que desvanezca, vamos de nuevo al punto donde empieza a moverse. Voy a darle a moverlo un poco más hacia adelante y vamos a ponerle otro fotograma en donde está la opacidad. Por aquí está un poco más abajo. Ahí va a ser una opacidad de 100 y cuando llegue al momento donde deja de moverse, vamos a darle una opacidad de 0. Y ahí se mueve hacia abajo y desvanece el texto.
Si queremos, podemos agregarle un poco más de efecto al texto. Y aplicando un poco los conceptos de animación, vamos a hacer que antes de que baje el texto, suba un poco. Aquí es donde empieza a bajar. Vamos a agregarle otro fotograma donde suba un poco. Vamos de nuevo a la posición. Aquí vamos a subir un poco este texto. Vamos a ponerle 50. En este fotograma tenemos la altura, el punto de Y está en 50, por acá está en 0, acá está en menos 33, menos 100. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es invertir este cuadro donde está en 0 por lo que está en 50, para que primero suba y después baje. Y tenemos altura 50, aquí le vamos a poner, aquí está en 0, vamos a ponerle aquí que suba un poco para que sea 85 y después va a empezar a bajar. Vamos a verlo. De alguna manera se ve como si se anticipara el movimiento, primero hacia arriba, después hacia abajo. Vamos a verlo completo. Podemos jugar un poco también con la opacidad, podemos cambiar la escala, la posición hacia la izquierda, hacia la derecha, para obtener diferentes variaciones para las animaciones del texto. Podemos mover un texto hacia arriba, hacia abajo, que desvanezca, que aparezca, que sea un poco más grande, etcétera, etcétera. Con este ejercicio tú puedes hacer tus propias animaciones de texto en CapCut de una manera muy sencilla. Ahora inténtalo tú.